Hola, buenas noches. Le damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí reunidos. Vamos a empezar este hermoso estudio que el Señor nos está permitiendo compartir y quiero hacerte un repaso como cada jueves. Te pido por favor que vayas por tu pluma, tu lápiz, tu cuaderno para que puedas anotar todas las cosas, porque sabemos que el Señor tiene algo hermoso y nos va a hablar realmente de una manera muy profunda a nuestro corazón. Mira, la semana pasada vamos a recordar un poco lo que vimos. Hablamos de que el Señor no quiere que nosotros tengamos dolor y sufrimiento, no está en sus planes que tú y yo tengamos enfermedad, que tú y yo tengamos pues tantas situaciones difíciles que se presentan, pero a causa del pecado y a causa de tantas cosas que se están manifestando a nuestro alrededor, es que desafortunadamente muchos de nosotros tenemos que padecer estas cosas. Mira, nos preocupamos mucho, yo te lo decía, por estar sanos físicamente, nos preocupamos porque no nos, en cuanto nos sentimos un poco mal, vamos luego al doctor, o doctor revíseme, hágame análisis, qué es lo que tengo, porque nos da temor de que vayamos a tener alguna enfermedad o alguna situación que nos pueda incapacitar o nos pueda traer una situación peor. Pero muchas veces nos preocupamos más por este tipo de situaciones físicas y no nos preocupamos por otras enfermedades que muchas veces producen en nosotros estas situaciones en nuestro cuerpo, como lo vimos la semana pasada, el cáncer, artritis, problemas gastrointestinales, del corazón, tantas cosas que se vienen a manifestar por no poder tener esa sanidad emocional que Dios quiere que tengamos. Es por esto que platicamos que vamos a empezar este curso que Dios quiere que empecemos a estudiar de esta sanidad de nuestra alma, de cómo ser libres, de cómo liberarnos de todo esto. Y vimos Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad rompe las cadenas, la verdad nos sana, la verdad nos restaura, la verdad nos hace libres de todas esas ataduras que nosotros podamos tener. ¿Y cómo vamos a conocer esta verdad? Lo mismo lo platicamos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Platicamos que si nosotros conocemos todo lo que Jesús quiere para nuestra vida, esas cadenas caerán y seremos libres de esas ataduras que hemos por años arrastrado y que muchos de nosotros no podemos ser felices y tenemos muchas situaciones difíciles porque no hemos roto esas ataduras y estas cadenas. Platicamos también 6 puntos muy importantes que Jesús vino a cumplir como un propósito en esta tierra, pero además que son los fundamentos que vamos a nosotros a necesitar para que podamos ser sanados en nuestra alma, sanados en nuestras emociones, que podamos tener esa sanidad del alma que el Señor quiere que tengamos y como consecuencia muchas enfermedades que ya tenemos, que estamos padeciendo, como ya las mencionamos algunas, veremos esa sanidad también en lo físico, porque lo que el Señor hace en lo espiritual siempre va a repercutir en lo físico. Entonces, lo espiritual y físico siempre tendrán una relación. Estas 6 cosas que el Señor vino, o estos 6 puntos que vamos a estar estudiando, que el Señor vino como propósito a cumplir en esta tierra, las vimos nosotros en Lucas capítulo 4 y vimos que el Señor vino, número 1, a dar buenas nuevas a los pobres, número 2, a sanar a los quebrantados de corazón, número 3, a pregonar libertad a los cautivos, número 4, vista a los ciegos, número 5, a poner en libertad a los oprimidos, y número 6, a predicar el año agradable del Señor. Estos 6 puntos son los que
te comentaba ahorita que son los fundamentos de esa liberación para nuestra vida. Dios va a hacer maravillas, va a hacer prodigios y obviamente ya habíamos nosotros platicado que tenemos que ser muy perseverantes, no dejar de estudiar, de comprometernos, de seguir adelante y lo que empezamos el día de hoy lo vamos a terminar y sabemos que el Señor va a dar a nuestra vida una bendición grande y poderosa. Y mira, el día de hoy, bueno, todo esto que yo te estoy platicando está y lo puedes ver en Lucas capítulo 4, versículo 21 como una realidad, ya está hecho. El mismo Jesús, el mismo Señor Jesús lo afirma y dice que esto ya está cumplido. Él ya lo cumplió. Y vamos a ver el día de hoy el punto número 1, que es que Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Mira, esto es muy importante. Jesús vino a dar. Aquí es el primer punto, porque Él vino a dar. Y cuando nosotros entendemos que Dios quiere darnos bendición, Dios quiere cambiar nuestra vida, todo va a empezar a traer a nuestra alma como revelación un cambio, una sanidad. Tú y yo tenemos que entender que Dios nos ama y que quiere darnos bendición. A veces no nos creemos dignos o no pensamos que podamos ser dignos de esa bendición que Dios quiere darnos. Y estamos acostumbrados a pasar por situaciones difíciles que cuando alguien nos dice que nos quiere dar una bendición o cuando viene la bendición de parte de Dios, muchas veces no creemos merecerla. Nos hacemos a un lado para no recibirla por eso mismo que tenemos en nuestro corazón. Pero esto va a cambiar porque te vas a dar cuenta que esas bendiciones están ahí y son para ti y para tu familia y Dios te las quiere dar. Mira, Él vino a darnos buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Son buenas noticias. Esto es lo que significan las buenas nuevas, buenas noticias. Pero estas buenas noticias son para nuestra vida, pero no son para todos. Si tú te fijas aquí lo que dice en Lucas capítulo 4, dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, estas buenas noticias no son para todos. Dice aquí que son para los pobres. Pero ¿a quién se refiere el Señor con pobres? Mira, esto quiere decir que solamente las personas que no tienen los recursos materiales o que no tienen lo que necesitan para poder subsistir, son los únicos que pueden recibir estas buenas noticias. Mira, el diccionario describe a un pobre como una persona que no tiene lo necesario para vivir. Así es como se describe a un pobre, que no tiene lo necesario para vivir o que tiene escasez. Pero en este versículo de Lucas capítulo 4, versículo 18, vemos que además de que sí tiene esa relación con alguien que no tiene lo suficiente o lo necesario para vivir, también denota a una persona que está en angustia, a una persona que está angustiada, que la gente lo ve que está en angustia, que está en aflicción. Esto es a lo que se refiere este versículo de Lucas capítulo 4, que esta persona está en angustia. Y específicamente en esta palabra pobre, nosotros podemos incluir a todas las personas que el día de hoy o que estemos el día de hoy pasando algún tipo de angustia, de dolor en nuestro corazón, de tristeza, de sufrimiento, alguna carencia, algo que podamos estar pasando o padeciendo, alguna pena, algo que esté sufriendo, porque aquí la angustia
refleja muchos males, muchas situaciones que vienen como consecuencia de otros dolores y padecimientos. Tú puedes estar en angustia porque tienes una enfermedad. Tú puedes estar en angustia porque tu hijo está lejos, está en malos pasos, con malas compañías. Tú puedes estar en angustia porque tu esposo o tu esposa no quieren arreglar la situación en el matrimonio o no quieren saber nada de Dios. Tú puedes estar en angustia porque estás pasando por una situación económica difícil. Aquí específicamente Dios nos dice que Él vino a dar buenas noticias a todos los que estén en una situación así. Y hoy es lo que venimos a recibir de Dios, buenas nuevas, buenas noticias, porque todos nosotros hemos estado o estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida. Mira, Jesús vino a dar estas noticias a los que estén pasando por problemas ya sea emocionales o físicos. Como yo te lo decía, todo lo emocional y físico siempre se va a relacionar porque todo tiene que ver uno con otro. Tus emociones se van a manifestar en lo físico. Si tú estás pasando por un dolor grande, a veces te manifiestas con ira, enojo o depresión, con angustia, con ansiedad. Entonces siempre se va a manifestar de alguna manera esto que estamos pasando. Pero Él vino a darnos esperanza. Él vino a darnos buenas noticias. Hay una esperanza. Y yo quisiera decirte que nunca vamos a tener que padecer, que nunca vamos a tener que pasar pruebas o situaciones difíciles. Yo quisiera decirte que nunca vas a tener un problema, pero esto sería una mentira. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira qué hermosa promesa nos está dando el Señor. En el mundo vamos a tener aflicción, porque estamos aquí, estamos en una tierra que desafortunadamente muchos le dan la espalda a Dios, no quieren saber nada de Él, se burlan de la Biblia, se burlan de Cristo, se burlan de lo que Él hizo, le dan la espalda a Dios y a causa de este pecado hay mucha maldad, hay mucho dolor, hay mucha enfermedad y sufrimiento. Nosotros tenemos que pasar muchas veces estas aflicciones, pero dice el Señor que nosotros tenemos que confiar en Él, porque Él ya venció. Él ya venció todo esto que estás viendo a tu alrededor, Él ya lo venció en la cruz. Y la instrucción es clara, tienen que confiar, confíen, yo ya vencí al mundo. Mira, tu problema no es un problema para Dios, sino un medio para que Él se glorifique en tu vida. Te repito, tu problema no es un problema para Dios porque Él todo le es posible al que cree y todo le es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Simplemente va a ser un medio para que Dios se glorifique en tu vida y en la vida de tu familia. Porque a través de esta prueba, a través de esa aflicción, a través de esa angustia o de esa ansiedad o de esa situación difícil que está viniendo a tu vida, de esa prueba, tú te vas a acercar a Dios como nunca lo has hecho y vas a ver su mano poderosa en tu vida y en la vida de tu familia y cómo Él los levanta. Porque esto es real, lo hemos visto y tenemos muchos testimonios en nuestra vida y en la iglesia que así es. Mira, todas las palabras de Jesús, todas las palabras de Cristo, las palabras de Dios que están escritas en este hermoso libro son buenas nuevas para tu vida, son buenas noticias. Cuando comprendemos que su palabra son todas estas buenas nuevas que necesitamos para nuestra alma, para nuestra familia, para suplir todas nuestras necesidades, entonces solamente vamos a querer estar aquí, pegado a ella, leyendo su palabra, estudiándola, porque sabemos que en este libro está escrito toda la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Entonces vamos a ver que
esta promesa que Dios nos está dando, este hermoso libro que está aquí, que está escrito, todas las palabras inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo a todos estos hombres que escribieron estas palabras, va a sanar y va a traer esa restauración a nuestra alma. Esas buenas noticias son para ti hoy. Y mira cómo te digo que estas noticias nos van a traer sanidad a nuestro cuerpo y también a nuestra alma. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas restauración en tu alma? Aquí está la medicina. En estas páginas hermosas de este libro vas a encontrar la sanidad, la restauración y todo lo que necesitas para sanarte. Dice Proverbios 15:30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena noticia conforta los huesos. Proverbios 25:25, como el agua fría el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como el agua fría al alma sedienta, al alma que necesita. Así que de repente estás cansado, tienes sed y de repente tomas un vaso de agua fría y sientes como, hasta te revives porque ya tienes mucho calor y más ahorita como está el clima. Y tomas esa agua fría que te está como que restaurando tu cuerpo. De la misma manera dice aquí que así son las buenas noticias de lejanas tierras. Todo lo que el Señor viene y nos habla, todo lo que el Señor manda a tu vida, que llegue como una buena nueva y que te conforte, todas esas bendiciones que a veces tú mismo ni siquiera puedes estar creyendo que llegaron. ¿Cómo llegó esto? Yo no lo esperaba. Dios lo mandó. Dios lo mandó para que tú sepas que el Señor está contigo. Esa buena noticia, ese consuelo a esa persona que Dios mandó para que hablara contigo, para que te ayudara, a que te levantaras, a que ya no estuvieras en agonía, en tristeza. Todas esas buenas nuevas son las que el Señor manda a tu vida para que tú te levantes. Siempre que recibimos una buena noticia nos sentimos así. Siempre que recibimos una buena noticia nuestro corazón se alegra, se siente contento. Pero ¿qué pasa cuando recibes una mala noticia? Cuando alguien te dice que hay muchas situaciones de enfermedad, de inseguridad, de divorcios, situaciones con tu familia, con tus hijos, que la situación en el país, la crisis, todo lo que hay, pues nos sentimos mal porque es una mala noticia ver todo lo que está sucediendo alrededor, tantas cosas que están pasando que traen a nuestro corazón tristeza. Esas son malas noticias, pero como te lo decía, Jesús solo vino a darnos buenas nuevas. Jesús solo vino a traernos esa bendición, darnos esa oportunidad de que nosotros, en lugar de rechazar su palabra, en lugar de hacer a un lado a Dios, decidamos abrazar la palabra de Dios, las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Y entonces esas malas noticias, porque Dios ya venció al mundo, Cristo ya venció al mundo, va a hacer que esas malas noticias empiecen a hacerse a un lado de tu vida. Y vas a empezar a ver cómo el Señor empieza a ordenar tus pasos, empieza a bendecirte, pero es importante que tú sepas y conozcas la verdad, qué es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo lo vas a hacer si no estudias, si no lees, si no oras, si no pasas tiempo con Dios, si no vienes a la iglesia, si no vienes, te conectas en los estudios? Y si no vienes a los estudios también, tenemos estudio de mujeres aquí en la iglesia a las 10:30 los viernes, a las 10:30 de la mañana. Y queremos también
que sean restauradas, que sean sanadas. Dios está levantando a las mujeres y a los varones y a los niños, y ya empezamos con jóvenes, gracias a Dios, este sábado a las 6 de la tarde también aquí en la iglesia, y empezamos a activarnos y empezamos a extender la mano para que las bendiciones de Dios caigan, y vamos a estar recibiendo solamente buenas noticias, porque hemos decidido comprometernos con Él. Hemos decidido caminar y vamos a tener aflicciones, pero debemos de confiar, no debemos de tener temor, porque el Señor dice que Él ya venció todo eso y Él te va a ayudar a que seas más que victorioso en cualquier situación, por muy difícil que sea. Termino con Lucas capítulo 3, versículo 15 al 18, de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Cómo él reconocía que vendría uno más poderoso con él, con buenas nuevas, que limpiaría y quitaría toda la maldad y la iniquidad del corazón del hombre, de aquellos hombres y mujeres que decidieran entregarle su vida a Cristo, que decidieran ser nuevas criaturas en él. Lucas 3, 15 al 18, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Qué bendición, y le damos gracias a Dios que nos abra su palabra, su revelación, para que tú y yo podamos seguir creciendo en el Señor, para que podamos seguir madurando en Cristo, hasta que todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto, porque el Señor tiene un plan hermoso para tu vida. Créelo, pero comprométete con el Señor, sé perseverante y no dejes que el fuego de su Espíritu se apague en tu corazón. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, gracias porque tú, Señor, estás trayendo liberación. Tú quieres que tu pueblo sea libre de cualquier atadura, de cualquier cadena, Señor, porque tú, Señor, quieres levantar a tu iglesia, que resplandezca en medio de todas estas tinieblas que han cubierto la tierra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes un plan hermoso. Gracias por tus buenas noticias y gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, sabemos que vamos a tener bendición y que tú viniste a darnos esas buenas noticias para que nuestra vida y nuestro corazón sean contentos, felices, sanados, restaurados y no estén en angustia y en aflicción. Te alabamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.